Ya, las leyes fundamentales de los gases ideales. Ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y ley combinada. La ley de, la ley de Boyle-Mariotte, o también conocido como proceso isotérmico, a temperatura y número de moles constantes, el volumen de un gas varía inversamente con la presión del gas. Esta proporcionalidad lo podemos hacer desaparecer logrando formar esta igualdad en el cual la presión multiplicado por el volumen en un inicio es igual a la presión multiplicada por el volumen en un proceso final. Van a cambiar los datos, ¿no? La ley de Charles o proceso isobárico establece que a presión y número de moles constantes, el volumen ocupado por un gas ideal es directamente proporcional a la temperatura del gas, cuya ecuación sería esta, ¿no? Volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esta proporcionalidad se lo logra hacer volver como igualdad si nosotros dividimos el volumen entre temperatura en un inicio y lo igualamos al volumen dividido entre esa temperatura en un proceso final. La ley de Gay-Lussac, que es un proceso isocórico o isométrico, establece que a volumen constante las presiones que soportan los gases son directamente proporcionales a las temperaturas. ¿Cómo es eso? La presión es directamente proporcional a la temperatura. Cuando la presión suba, la temperatura sube. Cuando la presión baja, la temperatura baja. Esta proporcionalidad se lo logra cambiar por la igualdad si establecemos que la presión dividida entre temperatura en un inicio es igual a la presión dividida entre temperatura en un proceso final de un mismo gas, ¿no? De un mismo gas. Estas tres leyes logran producir la ley combinada o ley general de un gas ideal, en el cual toma en cuenta las tres variables, volumen, presión, temperatura, en cuya ecuación o teoría dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Cuando el volumen suba, la temperatura sube, pero ¿qué pasa con la presión? Cuando el volumen suba, la presión tiene que bajar. La proporcionalidad se desaparece realizando esta ecuación, ¿no? Volumen por presión dividido entre temperatura en un inicio para luego producirnos este mismo gas. Va a existir un volumen 2 multiplicado por la presión 2 dividido entre temperatura, el proceso final. Si hacemos una forma práctica, la ley de Boyle en un proceso isotérmico, podemos ejemplificar con lo que es un inflador. ¿Cómo es eso? Para nosotros, cuando saquemos aire de este émbolo, tenemos que hacer una presión para que salga, ¿no? La presión que vamos a realizar ya va a ser esta. ¿Y qué ocurre con el volumen del gas? El volumen del gas tiende a disminuir. Si había un determinado aire, al llegar el émbolo aquí abajo sale, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de Charles? Un ejemplo clásico es el globo aerostático. ¿Cómo funciona esto? Presión es constante, la presión atmosférica no va a cambiar. Por si acaso, el aire que está dentro del globo aerostático, si lo calentamos, si lo calentáramos mucho más, el volumen del gas que está dentro va a crecer, ¿no? Crece, el volumen aumenta. ¿Qué pasa con la ley de Gay-Lussac? Un ejemplo es esta olla a presión. Cuando nosotros aumentemos la temperatura, el gas que está dentro de la olla sube. El volumen, ¿qué pasa? Constante, porque siempre es un metal, ¿no? No va a cambiar. Hay una ecuación de estado de un gas ideal. ¿Cuál es la ecuación de estado? Toma en cuenta una cuarta variable. ¿Cuál es la cuarta variable? La n minúscula. La n minúscula es número de moles del gas, ¿no? Puede ser que no sea solo un mol, puede ser que sea varios moles, pero la presión, temperatura y volumen se sigue tomando en cuenta. Pero hay una proporcionalidad. ¿Cómo es eso? Para hacer perder esta proporcionalidad, hay una constante que resurge, que es R, Raoult, ¿no? Esta R es constante general de los gases ideales. Esta es la ecuación del pavo ratón, ¿no? Presión por volumen es igual al número de moles constantes de Raoult por temperatura. Ese valor de R tiene sus valores. Es 0.082, 62.4. 0.082 en atmósferas por litro mol grados Kelvin. Esto a condiciones normales, cuando la presión de un gas es una atmósfera, tiene un volumen de 22.4 litros, un mol es el N y 273 grados Kelvin es la temperatura, ¿no? Y en este 62.4 en estas unidades. También se puede encontrar el peso molecular de los gases ideales, considerando que el número de moles es n es masa sobre peso molecular. Si sustituyéramos en la ecuación las anteriores, tendríamos esta nueva ecuación M mayúscula, que es el símbolo del peso molecular, la cual se lo obtiene masa por constante de estado por temperatura dividido entre presión por volumen. También puedo encontrar